Estimados alumnos y alumnas de la licenciatura en Derecho en su modalidad en línea, tengo el agrado de dirigirme el día de hoy con ustedes para hablar acerca de nuestro tema 4, referente al Derecho Internacional del Trabajo. De manera particular abordaremos el apartado 4.1 referente a la definición del Derecho Internacional del Trabajo y el apartado 4.2 referente al contenido del Derecho Internacional del Trabajo. En cuanto a su definición, debemos de decir que el Derecho Internacional del Trabajo es la rama del derecho que se ocupa de la regulación internacional del trabajo, cuyos alcances van a obedecer en gran medida al contexto económico en el que vivimos. Si bien es cierto, la economía global ha crecido en una escala que carece de precedentes históricos, ya que con la ayuda de las nuevas tecnologías, las personas y los capitales, así como las mercancías, se mueven de un país a otro con gran facilidad y sobre todo con gran rapidez, lo cual ha creado una red económica global interdependiente que repercute prácticamente en todos los habitantes del planeta y bueno, sobre todo a la clase trabajadora. La globalización ha brindado también, así como ha brindado oportunidades, también ha brindado beneficios a muchas personas. Pero al mismo tiempo, millones de trabajadores y también empleadores de todo el mundo han tenido que hacer frente a nuevos desafíos. La economía globalizada ha desplazado a trabajadores y empresas a nuevos destinos. Ha traído consigo repentinas acumulaciones y transferencias, sobre todo de capitales, lo que ha ocasionado cierta inestabilidad de carácter laboral y también una inestabilidad para el empresario que es de carácter financiero. A pesar de sus grandes beneficios, la globalización pues no se ha traducido en una nueva era de prosperidad para todos. Sin embargo, a pesar de este fuerte crecimiento económico que ha habido y que ha generado millones de nuevos empleos desde principios de los años 90, esto también ha traído consigo grandes desigualdades, sobre todo en la cuestión del ingreso. Y bueno, esto lo vemos con la distribución individual de los salarios que se ha vuelto aún más desigual, con una creciente brecha del 10% de los trabajadores que reciben los salarios más elevados y el 10% de aquellos que reciben los salarios mucho más bajos. Es decir, que la crisis económica y social que se vive actualmente ha enfatizado las grandes desigualdades. Si bien algunas economías avanzadas han logrado recuperar esta gran parte de los empleos perdidos, otras economías aún están enfrentadas con desafíos significativos respecto a su mercado de trabajo y las perspectivas sociales siguen deteriorándose. Esto también ha sido enfatizado, los problemas se han enfatizado también con las olas por ahí o la detención de los trabajos por la ola de COVID-19 o estas enfermedades que han afectado de manera global. Así tenemos otro de estos aspectos que, bueno, lo que se ha buscado es la creación de una economía global, pero que atienda a necesidades de justicia social. Y bueno, vemos cómo en vista de la desigualdad no solamente va a producir una disminución de la productividad, sino que también va a generar pobreza, va a generar inestabilidad social, incluso va a generar conflictos dentro de la comunidad internacional. Y bueno, esta misma comunidad internacional ha reconocido la necesidad de establecer algunas reglas básicas del juego para poder garantizar que la globalización ofrezca oportunidades justas de prosperidad para todos. Es por ello que la organización internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido dentro de su declaración algunos de sus fines, que es tratar o pretende asegurar la tan anhelada justicia social
para una globalización más equitativa. Y bueno, eso es lo que destaca el mandato de la Organización Internacional del Trabajo para promover justicia social utilizando los medios de los que dispone la organización. Es decir, actuando de acuerdo a todos los instrumentos legales que legitiman el actuar y que son reconocidas por las normas internacionales del trabajo. De esta manera tenemos que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es la fuente del derecho internacional laboral por excelencia y es representada por sus convenios, por sus recomendaciones y por todos aquellos documentos y disposiciones que emanan de sus mecanismos de control y que son reconocidas por las normas internacionales del trabajo. En cuanto al apartado 4.2, aquí hablaremos en relación al contenido del derecho internacional del trabajo. Y bueno, tendremos que decir que las normas internacionales del trabajo son el resultado de las discusiones celebradas entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en consulta con expertos de todo el mundo. Es decir, que representan el consenso internacional sobre la manera en la que pueden abordarse problemas laborales concretos a escala global y reflejan también los conocimientos y la experiencia que tienen ciertos especialistas, que de manera global han aportado sus opiniones en estos estudios. Aquí vemos de manera importante que los gobiernos y las organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores, así como instituciones internacionales como son empresas multinacionales y las organizaciones no gubernamentales, pueden irse beneficiando de la intervención y sobre todo de la aportación de opiniones para la incorporación a las normas de sus propios puntos de vista, para que sean incluidos dentro de las políticas, de los objetivos operativos y de las acciones que deba de tomar esta Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que el carácter legal de las normas permite su utilización en el sistema jurídico y en la administración en los ámbitos nacionales y como parte del corpus de la legislación internacional que puede conducir a una mayor integración de la comunidad internacional. Aquí decimos entonces, ¿pero qué son las normas internacionales del trabajo? Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que en combinación con los gobiernos, con representación de los empleadores y los trabajadores, es decir, hacen una opinión de manera tripartita para establecer los principios y los derechos básicos en materia laboral. Las normas los vamos a dividir en convenios. Estos convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo son tratados internacionales que son legalmente vinculantes y que pueden ser ratificados por los Estados miembros. Estos, a su vez, también son recomendaciones, también de carácter vinculante, que actúan como directrices, para la forma de proceder de los estados parte. En muchos casos, estos convenios establecen los principios básicos que deben aplicar los países que los ratifican, mientras que, por su parte, las recomendaciones relacionan y complementan el convenio. Y dará las directrices para su correcta aplicación. En cuanto a las recomendaciones, también estas pueden ser autónomas, es decir, no relacionadas con ningún convenio. Y los convenios y las recomendaciones son preparados por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores y se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se reúne anualmente. Esta Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior, el órgano supremo al interior de esta organización internacional.
En el caso de los convenios, se busca o tratar de examinarlos de acuerdo a su ratificación. Es decir, si un país decide ratificar un convenio, en general, este entra en vigor para ese país un año después de la fecha de su ratificación. Es decir, que un tratado internacional no solamente necesita la firma del convenio o tratado, sino que también requerirá de su ratificación para que pueda tener una correcta aplicabilidad. Es decir, que los países que ratifican un convenio van a estar obligados a aplicarlo a la legislación y en la práctica nacional y tienen que enviar a la oficina memorias sobre su aplicación a intervalos regulares, es decir, como reportes periódicos acerca del funcionamiento, de la aplicabilidad y de la implementación de estos convenios o tratados. De igual manera, esta oficina de la OIT se encargará principalmente de proporcionar asistencia técnica y puede también iniciar ciertos procedimientos, sobre todo en cuanto a la reclamación y queja contra los países por violación de los convenios que hayan ratificado. Por mi parte es todo. Espero la actividad que tengan a bien complementar. Muchísimas gracias. Saludos.